noches, bienvenidos a Punto Económico. El jueves de la semana pasada se aprobó en la Comisión de Defensa del Consumidor la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, que ha generado debate en el país. Es una ley que, para resumir, ya luego con los entrevistados vamos a entrar en detalles, lo que hace es restringir la publicidad de lo que se conoce comúnmente como comida chatarra, pero a la vez también restringe la venta de ese tipo de comida en las escuelas. Y para conversar de ese tema hemos conversado a dos personas con, creo yo, puntos de vista discrepantes sobre la conveniencia de la norma, que es el señor Enzo De Filippi, socio de Intelfin y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, y el señor Manuel Peña, que es asesor senior en nutrición de la Organización Mundial de la Salud. Buenas noches, gracias por estar acá. Encantado, un gusto. Encantado. Bien, estos dos aspectos que he mencionado de la ley son los más importantes, ¿o hay algún punto adicional que valga la pena mencionar antes de entrar al debate en sí mismo? En mi criterio, el tercero es que establece la eliminación gradual de los alimentos que contienen grasas trans. Eliminación, o sea, la reducción gradual hasta su eliminación. Eso está en la última. ¿De los alimentos que se comercializan normalmente en el país o...? En cuanto a los alimentos con contenido de grasas trans, el reglamento establecerá un proceso gradual de reducción hasta su eliminación. De grasas trans en los productos, ok, perfecto. Entonces, a ver, le doy la palabra a usted, señor Manuel Peña. Cuéntenos qué le parece esta norma, los aspectos positivos, si le parece todo positivo en general, si hay algún punto criticable. ¿Cuál es la posición de la Organización Mundial de la Salud en ese tema? Claro, bueno, la Organización Mundial de la Salud es un organismo intergubernamental, o sea, es un organismo en los cuales los países son los que lo integran. Y declaró que la epidemia brutal que existe de enfermedades crónicas no transmisibles iba en un ascenso exponencial, digamos, en los últimos 30 años, y en los países en desarrollo en los últimos 20. Y eso llevó a plantear una estrategia, que lo plantearon los países como una necesidad, abordar la dieta, actividad física y la salud, y el componente educativo. Entonces, ¿qué ocurre? Los países posteriormente comienzan a elaborar, partiendo de una serie de recomendaciones, también aprobadas por los ministros en el año 1995, lo que corresponde a determinadas legislaciones que puedan controlar lo que se consideraron los determinantes de esta epidemia. Hay 4 factores fundamentales. Educación, que es muy importante, es necesaria, pero no suficiente, porque la persona no come solo por información, come según el bolsillo, la disponibilidad y otros factores. Está el tema de la actividad física, importantísimo, que también tiene un fenómeno complicado, porque no es igual un individuo en el quinto quintil de nivel socioeconómico que tiene acceso a determinados espacios seguros para hacer ejercicio o deporte, y el más humilde que puede vivir en condiciones en que no le permite, digamos, que los niños jueguen afuera. Eso es un tema que no creo que sea un punto de discusión. Los dos problemas más complejos, como usted señala, está el tema de la publicidad, sobre todo de alimentos hiperprocesados, porque no es porque la publicidad, digamos, de lo que son los alimentos que han predominado en la dieta en los últimos 20 años, hiperprocesados. Y el otro tema... Para que el cliente tenga un ejemplo, pongamos un ejemplo concreto de qué productos que se comercializan son hiperprocesados. Los alimentos, vamos a dividir, las gaseosas, todas. Los jugos que vienen empaquetados, que no es la fruta pura, sino es néctares, extractos, que prácticamente lo que tiene de fruta es la etiqueta, pero no hay nada dentro que sea realmente la fruta. Y todos los alimentos que vienen con un procesamiento químico, con aditivos, que lo que fundamento es extenderle la vida media en los anaqueles. Todos los alimentos del otro extremo son los naturales, que son las frutas, vegetales, leguminosas y los cárnicos mejores, y algunos que son semiprocesados, que no son tan graves, pero que no están incluidos en esta ley. Ok, vamos a darle la palabra al señor De Filippi. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mi posición, es su posición. No represento más que a mí. Mira, el problema existe y es innegable. El tema está en la política pública para atacarlo. Ese es el punto. No existe una evidencia que las disposiciones de la ley vayan a lograr los fines que persigue. Tenemos... ¿Se refiere a esta ley? A esta ley tenemos, creo que es 25% el porcentaje de niños que presentan sobrepeso u obesidad. Obesidad, exacto. Y no sabemos
no existe evidencia que se deba a alimentos procesados industrialmente, que es lo que prohíbe la ley. No sabemos, no existe evidencia de que se consuma en la calle o en la escuela específicamente y no en la casa. Y no existe evidencia tampoco de que prohibiendo la publicidad, o sea, de que el driver, de que la razón por la cual se consume es solamente la publicidad. Bueno, pero eso, sobre ese último punto, si hay varios libros que se han escrito en los últimos años. Déjame explicarte. El driver, mira, la publicidad, la influencia de la publicidad sobre los niños es innegable, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Sí, claro, como le decía el doctor, si por mis hijos fuera, irían todos los días al McDonald's. No van. ¿Por qué? Porque depende de los padres. Por eso los niños están cuidados de los padres. El problema no es los niños, lo que deciden los niños. ¿Cuánto de las calorías, del azúcar, de la sal que consumen los niños es por una decisión de compra de ellos? De que se inspiran en Leo Messi y entonces quieren comer papitas fritas. No es mucho, es de los padres que se las damos. Entonces el problema, digamos, la publicidad para que cause este efecto que se quiere evitar, no es a través de que los niños le dicen a los padres y los padres acceden. Es un problema de que el Estado quiere reemplazar reemplazar a los padres en la crianza de los niños. Para hablar específicamente del tema de la escuela, nos está diciendo que los niños que van al colegio no van, porque yo tengo entendido que eso pasa en muchos colegios y me acuerdo incluso en la época que yo iba, que suelen ir con dinero y comprar en el kiosco lo que les provoca. No es que en el colegio no hay nadie quien resnica sobre qué quieren comer, y yo he comido cada cochinada tremenda. Y yo también comíamos algodón de azúcar, que es azúcar pura. Claro. O sea, no digo, pero sí tienen una capacidad de decisión en la compra. Y lo de Lionel Messi es que me parece interesante, porque justo Editorial Planeta ha lanzado un libro que lo traía y lo he dejado en el carro sobre el tema de neuromarketing, que ya hay libros escritos es interesante porque son libros escritos por quienes asesoran a las grandes marcas internacionales y explican cómo el neuromarketing funciona, cómo puedes jugar con imágenes y con las emociones para incentivar el consumo. En la escuela, yo enseño en una escuela de negocios, digamos, estamos expuestos a esas investigaciones, y una cosa es lo que te dice la conclusión del estudio, y otra cosa son las conclusiones que se obtienen sobre el estudio en términos de política de ventas. Si así fuera, si digamos, los consumidores de publicidad somos unos peleles, no tendríamos dinero, pero lo gastaríamos todo en todo lo que nos quieren vender. No habrían millonarios porque todo el mundo gastaría en lo que nos quieren vender. Es bien sencillo. Lo que dice el neuromarketing es cómo tú escoges entre esto y aquello. ¿Por qué en vez de agua tomas Coca-Cola y que la gran parte de la decisión no es consciente y que es que le tienes un apego? O sea, que no hay racionalidad en la elección. Perfecto, de los pero eso no quiere decir productos. que tú no vayas a consumir algo que no quieres consumir. Por eso, pero la decisión no es racional. Vamos a darle la palabra al señor Peña. Sí, bueno, como señala el profesor... Sobre este tema en particular, del tema de las escuelas. Sí, primero, yo no creo que los hijos, o sea, que los padres sean los que tienen la decisión final. Primero, que muchos padres están confundidos porque son víctimas también de una información totalmente distorsionada. Hay anuncios que dicen, mira cómo crece tomándose determinado producto, y dan características, eso en primer lugar. Segundo, que cuando la opción en la escuela es gaseosa y comidas que no son saludables, ¿cuál es la otra opción de comida saludable que hay? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que por la presión del día a día, una madre le da 1 sol, 2 soles, según las posibilidades, y esa niña o niño acude a alimentos que son palatables, o sea, que son deliciosos, porque son ricos, indudablemente, porque han tenido la habilidad de mezclar sal, azúcar, y esos son los que se venden en la escuela. ¿Qué ocurre? Que en muchos países la escuela sí tiene que ofrecer, porque por un lado damos teóricamente en las clases que comer frutas, vegetales, leguminosas, etcétera, etcétera, y lo que tiene como exceso es eso, que es tan barato. Entonces esa posición ya hay países que llevan decenios, mis hijas particularmente, que estuvieron cuando estuvimos en Bethesda en la escuela, estaba prohibido terminantemente. En el colegio de mis hijos las loncheras no pueden tener gaseosas y eso sí, en varios colegios son valores, son valores de nosotros los padres que se van implementando. Pero probablemente justamente en las zonas, en las poblaciones más pobres, menos educadas, son las que tienen menos posibilidad de tener ese conocimiento pero son políticas de educación que son tan simples como lo hace el colegio de mis hijos, las loncheras y problemas con digamos, el kiosco del colegio, que en el kiosco del colegio se vendan alimentos
que queremos que consuman nuestros hijos y que no se vendan otros, creo que no hay mucho problema, por lo menos de mi parte, no lo veo tan mal. El problema es cómo vas a controlar el algodón de azúcar, claro, y las galletas que venden fuera, que es donde tú comprabas y yo compraba. Sí, ¿No es cierto? Y no sé si seguirá siendo así hasta ahora, me imagino que... Y si es que no es así, y tú prohíbes algo que los chicos quieran, afuera van a estar vendiéndolo. Ahora, el señor Felipe mencionaba algo importante, hay comprobación en la experiencia de otros países de que estas leyes efectivamente tienen algún efecto final o en realidad no tienen ningún efecto en la reducción del problema de la obesidad, del sobrepeso, etcétera. Primero, hay que ver que en lo que discrepamos es que la epidemia de la obesidad se ha disparado, como decía, en los últimos 30 años. Y la gente muchas veces están diciendo, no, porque el lomo saltado, del ají de gallina. ¿Cuántas veces usted ve anunciado en la televisión ají de gallina y lomo saltado? ¿Cuántas veces usted ve anunciado gaseosas y productos hiperprocesados que inundan 335 comerciales por día, según el estudio de Concord TV? Y eso usted lo superpone una cosa con otra, número de comerciales, utilización de personajes atractivos para vender determinados productos hiperprocesados, llamar la atención del niño con juguetes o espacios muy elegantes que no tienen nada que ver con alimentación para que caiga en esto, poner en los anaqueles los alimentos que son hiperprocesados en los supermercados. Entonces, la abrumadora, la invasión a los vulnerables, que en este caso son los niños, prácticamente se ha ido desmedida. Y si bien es cierto, hay un derecho a la comercialización, los derechos humanos están por encima de ese nivel. El derecho a la vida, el derecho a la salud. Pero vamos al